Emilio Riz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Bueno, la semana un poco especial. Nos llevamos un susto el lunes por la noche por aquí. Nada, se quedó en... Bueno, no quiero quitarle hierro al asunto, pero bueno, es verdad que se resolvió como supongo que la gente ya sabrá, con dos fallecidos, pero por lo demás no nos ha influido demasiado en la vida el ataque terrorista. Y mucho ajetreo a nivel ya político, a nivel laboral, político, de movimiento bueno, con lo que venimos comentando estas semanas. Sí, además, Aquí no hay semana aburrida. no, pero además es curioso porque estamos acabando ya el episodio, lo empezamos hablando de semana tranquila en España en cuanto a la negociación de la investidura, que aprovechamos precisamente para hablar de ese papel internacional de España. Qué curioso que tú parece que tienes una semana ajetreada, más allá del susto, vamos a dejarlo en eso, del pasado lunes. Y como digo, aquí está la cosa un poco más tranquila. Pero queríamos hablar contigo porque, bueno, pues como ya sabéis, estamos dedicando este episodio al papel internacional de España y sobre todo a dos puntos que hemos comentado al principio con Alba. Uno es cómo está siendo la legislatura o los años de gobierno de Pedro Sánchez a nivel internacional, y dos, que también hemos hablado con Alba sobre el papel de España en la Unión Europea. Contigo queríamos hablar precisamente de España y la Unión Europea. Somos uno de los 27 Estados miembros, pero deja que mi primera pregunta, Emilio, sea si solo somos eso o somos algo más dentro de la Unión Europea. Es decir, ¿somos una 27ª parte de la Unión Europea o nos podemos, no sé, animar siendo algo más? Bueno, no, yo creo que es bastante evidente que no todos los países de la Unión Europea tienen el mismo peso, independientemente de que en las votaciones, como hemos comentado en algún episodio anterior, todos tengan derecho a veto, las decisiones, muchas de las decisiones se tengan que tomar por unanimidad, pero es verdad que yo creo que siempre pongo el mismo símil porque me parece muy gráfico, ¿no? La Unión Europea son escalones, por así decir, ¿no? Hay un primer escalón en el que están Francia y Alemania, hay un segundo escalón en el que pueden estar Italia, Países Bajos, eh, en algún momento pues pudo estar incluso la propia Bélgica. Y España yo creo que está en ese segundo escalón, especialmente yo diría que en esta última legislatura europea, desde 2019, da la casualidad de que coincide con el cambio de gobierno después de la moción de censura, etcétera, etcétera. Pero creo que esto incluso puede ser cíclico, nos lo dirá el futuro, pero no, respondiendo a tu pregunta, no somos un país más. De hecho, si vemos la foto de países con mayor volumen de población, que es importante, por ejemplo, para el reparto de fondos, somos los cuartos, es decir, está Alemania, Francia, Italia, estamos nosotros, está España y está Polonia, que también podemos decir que luego vamos a hablar de Polonia, pues mira, aprovecho, y también podemos decir que ha subido un escalón, ¿no? En ese podio, en esa pirámide, ¿no? Que pueden ser o que pueden formar los Estados miembros. Oye, me interesa esto que dices de que esto de los escalones es cíclico, de si estás en el segundo o tercer escalón, vamos a dejar Alemania y Francia prácticamente siempre en el primero, pero en ese cíclico me gustaría preguntarte por Pedro Sánchez o incluso por expresidentes en España, es decir, si Pedro Sánchez, no sé si es un poco la hipótesis de este episodio, ¿no? Si se ha incrementado ese papel internacional, si más allá de los memes de cómo Ursula von der Leyen mira a Pedro Sánchez, realmente hay, no sé, un papel más fuerte de España en estos últimos 4 o 5 años que lleva Sánchez y su equipo, no solo por la figura de Pedro Sánchez, sino Sánchez y su equipo gobernando. Sí, sí que lo hay. Y al final es verdad que en España la clásica, no sé si el clásico complejo de inferioridad, que quizá en la escena de la Unión Europea sí que lo tenemos, yo creo que nos impide ver también la carga ideológica, evidentemente. Yo creo que nos impide ver momentos o situaciones
que potencian el papel de España en la Unión Europea. Aquí ha ido de la mano el hecho de que Pedro Sánchez o el gobierno español ha ido defendiendo fórmulas estos años que luego han sido las ganadoras, porque en una negociación en el Consejo es un gana o pierda, ¿no? Estamos acostumbrados más a perder que a ganar. Hemos perdido algún debate en esta última legislatura, porque al final si tú vas al Consejo con una posición maximalista, lo normal es que tengas que ceder y luego va a haber gente que se quede con lo que has cedido o con lo que has conseguido, dependiendo un poco, pues eso, de la posición ideológica. Pero hay debates, pues España impulsó junto a Italia el Fondo de Recuperación Post-COVID. Fuimos uno de los países que más rápido vacunamos contra el virus cuando se inició la campaña de vacunación. Ahora está se está acelerando un debate que también capitanea en cierto modo España, que es la reforma del mercado eléctrico, que acaban estos días de cerrar los 27 su posición común. Es verdad que ahora presidimos por rotación, porque nos toca el semestre de presidencia del Consejo y, bueno, digamos que de cara a lo que es la imagen, pues es un plus. Pero se han alineado un poco los astros en esta legislatura porque hemos ganado muchas peleas como país que quizá en otros tiempos pues no ganábamos. Pero yo recuerdo, y creo que lo hemos comentado alguna vez aquí también, yo recuerdo el frente que hizo Mariano Rajoy en su momento con el que era primer ministro italiano, con Mario Monti, para que España e Italia no fueran rescatadas. Hubo después un rescate bancario, pero no tuvimos un rescate como el que tuvo Grecia, y en parte fue por cómo presionó Rajoy junto con Monti en aquellos consejos europeos. Es decir, incluso en aquella época que nos fue tan mal, que éramos digamos, pues un poco cuarto escalón y éramos uno de los países a los que más había que ayudar, etcétera, etcétera. Incluso ahí el peso de España fue específico, ¿no? Pero es verdad que en estos últimos 4 años nos ha salido todo bastante bien por mérito y por trabajo de Pedro Sánchez, que si no lo sabe la gente, es un presidente que tiene experiencia a nivel internacional, trabajó en Bosnia durante la guerra de los Balcanes, etcétera, etcétera. Se ha rodeado de un buen equipo, véase la vicepresidenta Nadia Calviño o la vicepresidenta Teresa Rivera, y vamos a ver de aquí al final de la legislatura, bueno, lo que puede terminar por rascar, ¿no? También con las reglas fiscales, por ejemplo, todavía queda. Oye, más allá de España, sigo pensando en eso que has dicho de de los escalones que has dicho de la Unión Europea, y hablabas incluso también el tema de tener más o menos población. Yo quería preguntarte, ya que queda claro que España es más allá de un 27ª parte de la Unión Europea, estamos en ese segundo, tercer escalón. Dentro de la Unión Europea, ¿qué es lo que se necesita para tener más posibilidades de estar arriba en esos escalones? Es decir, población, evidentemente PIB por cápita, supongo países ricos mejor que países pobres, pero ¿qué puede haber ahí? ¿Cuáles son esos factores importantes en la política, en la diplomacia de la Unión Europea? Hay una mezcla. Esto es un poco como la frase esta de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? Es un poco eso. Para empezar, se necesita un liderazgo más o menos fuerte y que genere buenas vibras, por así decir, entre otros colegas europeos, ¿vale? No voy a tirar del hilo de Pedro Sánchez por no seguir y por variar un poco. Mario Draghi. Italia siempre ha sido un poco oveja negra en la Unión Europea, y eso es así, y hubo un tiempo en el que no salía de ese papel. Conte empezó a girar un poco las tornas, pero cuando llegó al poder el gobierno de concentración de Mario Draghi, rápidamente Emmanuel Macron encendió la bombilla y dijo: yo a este señor le quiero en mi equipo. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Que, claro, tú no quieres en tu equipo al líder de turno, pero en esa dinámica al que colocas en tu mesa
es al país. Y por eso Italia ganó peso específico con Mario Draghi y ahora lo está perdiendo con Meloni, pero bueno, también porque Meloni tiene otro tipo de intereses, ¿no? A nivel europeo. Se te tiene que juntar un poco ese liderazgo, vamos a decir, carismático, con que el contexto te sea favorable. Polonia es un ejemplo bastante claro de esto, es decir, un país que hasta ahora ha tenido en los últimos 8 años un gobierno euroescéptico, pero que en el escenario de la guerra de Ucrania se ha convertido en un actor fundamental para la política de la Unión Europea en torno a la invasión rusa. Claro, ahí el equilibrio de Bruselas, de la Comisión en concreto, es un poco complicado porque al final es un país o es un gobierno, el de Mateusz Morawiecki, con el que tenías muchos problemas, con el que tienes muchos problemas, pero a la vez los bálticos están ganando un peso específico porque ahora la época que vivimos lo pide. Entonces es una mezcla. Unas veces pesa más una cosa y otras veces pesa más otra. Alemania, por ejemplo, es menos influyente hoy de lo que era con Angela Merkel. Ya que me has introducido a Morawiecki, vamos a cerrar preguntándote precisamente por lo que ocurrió el pasado domingo en Polonia, porque tiene pinta de que ley justicia, tiene pinta de que Morawiecki más pronto que tarde va a dejar de ser primer ministro en favor, no lo sé, dímelo tú, de Donald Tusk, quizá, de la oposición hasta ahora en Polonia, ¿verdad? Sí, ganó en las elecciones del domingo, las ganó Ley y Justicia, pero no le da alcanzó en torno a un 38% de los votos. En 2015 y en 2019 sacó en torno a un 43%, es decir, ha perdido bastante apoyo. Y la que sí suma es la oposición, con Plataforma Cívica, con Donald Tusk, segunda fuerza en las votaciones, pero que bueno, va a poder armar una mayoría, parece, con fuerzas de centro-izquierda y fuerzas más o menos ecológicas, aunque el Partido Ecologista el movimiento ecologista en Polonia hay que matizarlo. No tienen mucho en común. Plataforma Cívica es un partido de centro-derecha, de hecho está adscrito al Partido Popular Europeo, del que Donald Tusk incluso fue presidente. Recordemos que Tusk, antes de candidato y probablemente nuevo primer ministro, ya fue primer ministro polaco hasta 2014 y de 2014 a 2019 fue presidente del Consejo Europeo. Hay un giro importante, o sea, el giro en Polonia es clave no solo a nivel interno, que también, sino en el reparto de bloques de la Unión Europea. Podremos profundizar seguro en el momento en el que se forme gobierno. Tardará todavía, los expertos lo que están contando es que quizá nos tengamos que ir a finales de noviembre para tener el gobierno polaco formado, pero sí que hay ahí un giro muy, muy relevante. Bueno, pues nada, cerramos la carpeta de Polonia hasta finales de noviembre, pero sí que estoy muy interesado en que, bueno, pues eso, a finales de noviembre nos expliques, porque claro, Polonia cambia todo. Eso que decíamos del momento adecuado a la Unión Europea, se le parece que se le van a juntar los astros con Polonia. Actor principal ahora con el tema de la guerra de Ucrania y con un gobierno en principio más favorable a la tendencia de la Unión Europea. Bueno. Sin duda. Emilio, muchísimas gracias como cada semana y nada, con ganas ya de escucharte la semana que viene con nuevos temas. Pues nada, la semana que viene volvemos. Gracias, Adri.